Ya saben, siempre que me toca a mí, hacemos este cambio de púlpito por un tema, como decíamos el otro día, creo que hoy escuché el mensaje de Abel del otro día, del domingo, y lo dijo clarito él, ¿no? Por más que me afane, no puedo añadir a mi estatura un codo, así que voy a tener que quedarme así. Pero bueno, mientras pueda hacer esto. Y sí, como hablaba Matías, me gusta mucho la penúltima canción que cantamos, sobre todo el estribillo de Simón Rocha, el coro, cuando dice, aunque no pueda ver, estás obrando. También el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor sabe que a nosotros nos cuesta, el Señor sabe que cuesta. No es sencillo muchas veces, o casi siempre, por lo menos en mi caso. No es sencillo a veces esperar, pero hay veces que pasamos por etapas o pasamos por situaciones, pruebas o no, en donde aprendemos que el Señor está obrando. No sabemos muchas veces, generalmente, el propósito de Él o qué es lo que busca con su obrar. Pero aprendemos que el Señor está obrando, aunque no le podamos ver. Pero bueno, contrariamente a lo que hizo Abel el otro día, te voy a nombrar muchas veces. El otro día yo voy a dar el título del mensaje hoy, atuendos reales, ropas reales. Ahora sí voy a dar la introducción. Hace un tiempito cuando hablé de los acontecimientos que sucedieron momentos antes de la crucifixión del Señor. La última vez que hablé, si se acuerda alguno, ¿se acuerdan cuando hablé de un personaje muy destacado? En los momentos de las audiencias del Señor Jesús hubieron varios personajes en ese acto, en esos actos que sucedieron. Algunos con más preponderancia que otros, obviamente, descartando la presencia del Señor en eso, ¿no? Pero ¿se acuerdan que la última vez hablé de Pilato? En cierto momento, y lo pienso hoy día, no me hubiese gustado estar en el cuerito de él, como se dice vulgarmente. No me hubiese gustado estar en las medias de él, porque lo que tuvo que pasar, tuvo que juzgar al juez del universo. Yo hablé de él. Una de las cuestiones más llamativas fue la decisión que tuvo que tomar, solamente para volvernos con respecto al Señor. Tuvo que juzgar al juez de toda la tierra, siendo él, Pilato, juez de una provincia bajo dominio romano. Eso en la parte legal. ¿Se acuerdan que hablábamos? Él tenía una parte legal que cumplir. También estaba lo otro. Un gobernador de una provincia donde había mucho ruido, donde había mucho alboroto, donde había muchos problemas, no era bien visto en el Senado romano y al emperador, cosa que les afectaba mucho en su carrera, en su reputación, etcétera, etcétera, etcétera. También tuvo que elegir entre la multitud y el Señor Jesús. Ahí era una cuestión moral, porque él sabía que el Señor Jesús era inocente. El mensaje anterior decía, no se halló delito en él. Ese era el título del mensaje anterior. Él sabía que no había delito, él sabía que no había nada que juzgar. Sin embargo, vimos que Pilato le ofreció a la multitud como último recurso, Jesús o Barrabás. Ya sabemos lo que la multitud eligió. Al final el Señor toma el lugar de Barrabás y en ese movimiento de los acontecimientos, en ese tomar el lugar del homicida en la cruz, el Señor tomó tu lugar, el Señor tomó mi lugar en la cruz que nos correspondía a nosotros. El Señor cargó sobre sí todos nuestros pecados. A partir de esa suplantación que hubo, vinieron los azotes, la humillación, la mofa, la burla, el manto púrpura y la corona de espinas. Y ahí yo quería continuar un poquito con el siguiente acto de lo que pasó. Mateo 27, versículos 11 al 31, después el énfasis de lo que quiero reflexionar con ustedes va a estar en los versículos 27 al 29. Mateo 27, 11 al 31. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos?
Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué cosa no? O sea, paramos por aquí. Ese versículo dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y hace un ratito yo hablaba de la parte legal y la parte moral del actuar de una persona, de un juez en este caso. Y creo que no nos podemos extrañar nada de lo que vemos hoy día, cómo la parte material, su parte, su reputación, su propio beneficio pudo más que su moral en el caso de Pilato. Porque sabiendo lo que era, lo que estaba pasando y sabiendo qué tan inocente era Jesús, prefirió salvarse él. Seguimos, versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ellos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, crucificado. Vemos una y otra vez cómo la conciencia de Pilato le decía que no lo hiciera. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dice el versículo 27, que es el acto que quiero compartir o hablar, del cual quiero hablar hoy con ustedes, que le llevaron al pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio, de ahí viene el vocablo pretorianos. Era una guardia especial, una fuerza de élite que se encargaba exclusivamente del cuidado del emperador. En cada lugar donde había una provincia romana había un pretorio. No quiere decir que en cada lugar hubiera pretorianos, porque si no decían si el emperador no estaba ahí, sino que el nombre se le daba indistintamente a ese lugar, que era un cuartel. Era un cuartel. Podían ser pretorianos o no. Lo concreto es que era un ámbito militar donde generalmente los que entraban allí y no eran militares, no era por una buena causa o a consecuencia de ello. Le pusieron, dice ahí, frente a toda la compañía. Según la organización del ejército romano y de acuerdo con su estructura, las legiones se podían dividir en distintos tipos de unidades y subunidades que facilitaban el mando de los generales, tanto fuera en el campo de batalla en tiempo de guerra o en tiempos de paz. Podía variar. Lo que había en el pretorio, decía ahí, era una compañía o una cohorte, como se le decía
en ese momento, y eso correspondía a una 10ª parte de una legión. Su composición y número dependía justamente de cómo se conformaba esa legión que estaba acantonada en ese lugar, en ese momento de la historia. Los números variaban según quién fuera el emperador, según el tiempo que se viviera, que se estuviera viviendo y demás, según la capacidad de reclutamiento que tuvieran. Variaba por muchas cosas. Pero, sin duda, se disponía de varios cientos de hombres. Los estudiosos, aquellos que han estudiado, y los historiadores también, calculan que a razón de esto el Señor Jesús en ese momento, en ese patio, debería estar parado frente a una compañía que podía variar desde 300 a 600 hombres. Y ahí comenzó la diversión de esta gente. La diversión para estos hombres. Criaturas que ahora iban a someter a terribles vejámenes a quien fuera su creador, aunque ellos no lo creyeran. Al Dios hecho carne, hecho hombre en el Señor Jesús. Y ahí su creatividad se pone de manifiesto enseguida, cuando aprovechan el título Rey de los Judíos. Tomaron cualquier cosa para empezar a torturar y humillar al Señor. Aprovechan esto de Rey de los Judíos para descargar sobre Jesús todo su repertorio de humillaciones y tortura, ponía yo acá, como leemos en el texto bíblico. Y yo notaba que no puse ahí para descargar su ira y su odio sobre el Señor. ¿Y por qué? Porque los que odiaban realmente y los que tenían ira contra el Señor estaban afuera del patio. Entonces uno dirá, ¿pero por qué entonces estos tipos porque eran soldados? ¿Porque los soldados eran así? ¿Porque los militares son así? En realidad, la mayoría de ellos quizá ni siquiera sabía quién era el que tenían ahí adelante. Para ellos era un reo más, un revoltoso más que se había ganado el castigo máximo por algún delito que hubiera cometido. Simplemente, yo ponía acá, simplemente mostraron lo que hay en el corazón humano sin necesidad de que haya una causa que lo incentive. Una vez alguien decía, o a veces conocemos esa frase que dice, el poder corrompe. Sin embargo, hubo alguien que dijo una vez, no es, como dice el dicho por ahí, santo de mi devoción, pero Mujica, expresidente, exguerrillero, una de las frases, creo que la única que estoy de acuerdo con él, una vez dijo, el poder lo que hace es mostrar lo que realmente hay en el corazón. Textuales palabras, y creo que 100% de acuerdo con él. El poder, sea cual sea su manifestación, lo que hace es mostrar lo que hay en el corazón. ¿Cuántas veces vemos atrocidades cometidas por individuos contra otros seres humanos y nos asombramos? Pero la palabra de Dios es clara. Dice Jeremías 17:9, muy conocido. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Perverso. Busqué una definición, no bíblica, pero busqué una definición solamente para perverso, sumamente malo, que causa daño intencionalmente. Ustedes dirán, qué increíble, pero bueno, ese es tu corazón, ese es mi corazón. Lo dice la palabra de Dios. Estos hombres no lo conocían, no sabían quién era. Es más, quizá alguno estaba de franco, como decimos nosotros, quizá alguno estaba dentro de la barraca durmiendo, o acostado, o tomando mate, si hubiesen sido uruguayos, y lo deben de haber llamado ahí afuera a que fueran a hacerle lo que le estaban haciendo a este tipo y no sabían ni quién era. Pero, ya que estamos todos, lo que estaban haciendo era mostrando lo que había en su corazón. Sabemos que el Señor había venido con un cometido, sabemos que el Señor tenía que sufrir. Sabemos que el Señor dijo en el huerto de Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y sabíamos lo que quería el Padre, porque el Padre nos ama. El Padre te ama, el Padre me ama. Dios me ama.
en algún momento de mi vida cuando le entregué y entendí que el Señor me amaba y que no tenía que hacer nada, que aparte no podía hacer nada para lograr mi salvación, supe cómo el Señor me amaba. ¿Por qué? Porque ya tenía dispuesto que el Señor Jesús pasara todo esto que Él estaba pasando, comenzando a pasar. Pero el Señor, que a Abel tanto le gustan los pero, el Señor también nos insta a cuidar de Él y guardarlo, a cuidar nuestro corazón. ¿Cuántos proverbios podemos encontrar que hablan de distintos temas, incluyendo el corazón? Proverbios 4:23, el más conocido capaz, en este sentido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor sabe cómo es nuestro corazón. Y aún así, sabiendo cómo era nuestro corazón y cómo es, el Señor estuvo dispuesto a entregar al Señor Jesús por nosotros. El Señor obra aunque no lo veamos. El Señor sabe lo que hay por naturaleza en nuestro corazón, por eso debemos cuidarlo. Pero no era uno más el que estaba ahí en el patio. Era el Salvador del mundo, era quien había venido al mundo para cambiar de una vez y para siempre la forma en que el hombre podía volver a buscar y reconciliarse con su Dios creador. Pero había un costo muy alto y había que pagarlo. Según la ley del Senado romano, se establecía que el condenado o la ejecución del condenado tenía que darse 10 días después de haberse dictado la sentencia. Era ley del Senado romano. Se dictaba la sentencia, a los 10 días se ejecutaba. Sin embargo, esto con el Señor no se cumplió. Pero si nosotros pudiéramos estudiar todo el proceso anterior con los sumos sacerdotes y con todo lo que se hizo, una vez escuchaba, no me acuerdo qué hermano fue, que hizo un estudio sobre eso, sobre todo el proceso del Señor, y se tergiversaron todas las normas habidas y por haber para tratar de culpar al Señor de lo que no había hecho. Entonces eso no nos podía extrañar, de que hubiera algo más que se hiciera en contra del Señor. Dice el texto que aparte de los insultos y las burlas, le colocaron algunos elementos con los cuales poder resaltar aún más la humillación, que de por sí ya estaba sufriendo el Señor. De ahí viene el título del mensaje, atuendos reales. Entonces hay varias cosas que me gustaría enumerar y hay varias cosas que cada atuendo que le pusieron le busqué un significado. Dice que primero, el versículo 28, lo desnudaron. Si vamos a Génesis 3:7, vemos que la vergüenza por la desnudez entró por el pecado. ¿Se acuerdan? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo el Señor cuando, sabiendo lo que había pasado, Adán y Eva se escondían cuando el Señor paseaba por el huerto, cuando el pecado entró al mundo. Jesús, al llevar sobre él nuestro pecado, cargó también sobre sí mismo esa vergüenza. Dice Isaías 53:6, todos nos rescarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Más claro, imposible. Sin embargo, a veces vemos cómo hay gente que cree que la salvación viene por otro lado o que hay que agregarle algo más. Ya está, una vez y para siempre. Después dice, le colocaron un manto escarlata a modo de imitación de un manto real. Y de esto podemos sacar un mensaje para nosotros. Porque el color escarlata es uno de los tantas tonalidades que tiene el rojo, de donde podemos encontrar el bermellón, el carmesí, y está asociado con el pecado. Dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, muy conocido, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, algo rojo, o color carmesí, escarlata, como nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto me hace pensar
que mi manto, mi pecado, se lo pusieron al Señor Jesús cuando fue entregado para la cruz. ¿Y por qué? No quedamos desamparados, porque cuando aceptamos a ese Señor, al Señor Jesús como nuestro Salvador, lo que ponen sobre nosotros es el manto de justicia de Dios. Pero ese manto es puesto sobre cada uno de nosotros gracias a que el Señor Jesús sufrió el manto del pecado sobre él. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Luego le trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Uno cuando piensa en una corona, ¿en qué piensa? Lo primero que piensa, un rey. Hay quien me pueda decir, sí, bueno, la reina de tal cosa, la princesa. Pero lo primero que se nos viene a la cabeza, la corona. Era la manifestación de aquel que era coronado, el rey, en un país, en un reino, en lo que fuera. Cuando se presentaba ante su pueblo, una de las cosas que relucía era la corona. Las espinas, aparte de provocar daño y dolor, son un símbolo de tribulación. El vocablo tribulación proviene del latín tribulus, que significa abrojo. Qué cosa, ¿no? Y mientras buscaba esto en los comentarios, dice, si consideramos que la tierra comenzó a producir espinos y cardos como maldición por el pecado del hombre, Génesis 3, tenemos que darnos cuenta que también en esto Jesús llevó nuestra maldición. Todo lo que el Señor le estaban haciendo era por causa nuestra, era por causa del pecado. Pero va a llegar un día en que todos esos elementos de dolor y tribulación dejarán de existir cuando Cristo vuelva a reinar y esta vez su corona no va a ser de espinas. Podemos ver eso en Isaías 11. Cristo llevó una corona de escarnio, de tribulación, de espinas, para que nosotros pudiéramos llevar o podamos tener una corona de gloria. Cada cosa que el Señor llevó puesto ese día, ese momento, significa otra cosa que nosotros tenemos gracias a Él. Gracias a Él. También dice que pusieron una caña en su mano derecha, un remedo, una burla de un cetro real. ¿Qué significaba el cetro? ¿Qué era el cetro? Era un símbolo de poder también. Así como la corona representaba la dignidad de ser el rey, de ser el amo. El cetro era lo que marcaba el poder del rey. Un símbolo. Hoy podemos ver generalmente, a ver, capaz que si alguno nos prestó atención algún día, los generales, a veces cuando andan en uniforme de gala, andan con un bastoncito, tipo un bastoncito que llevan en la mano. Es un símbolo de mando, significa, es el que manda, ese es el que manda. El cetro era el símbolo de poder del rey. En su mano derecha, cosa que no es poca cosa. ¿Cuántas referencias a la mano derecha podemos encontrar en la Biblia? La mano derecha representaba la mano de poder y la dignidad. El cetro, como decíamos, era un elemento que representaba poder. Recordemos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Si han leído el libro de Esther. Un libro, pero espectacular. Cómo una mujer salvó al pueblo de Israel, al pueblo judío. Gracias a una mujer, el Señor salvó al pueblo judío. ¿Y qué le dijo Esther a Mardoqueo cuando le dice, tienes que ir a hablar con el rey para decir lo que está pasando? ¿Se acuerdan? El edicto que hizo firmar él. Y ella dijo, yo puedo entrar, pero hay una ley que dice que si entras sin audiencia al rey, tienes que morir. A menos que el rey extienda su cetro de oro hacia la persona que entra y ahí es perdonada su vida. Después ella dice, está buenísima esa parte donde dice, yo voy a entrar y no me importa lo que me pase. No me importa lo que me pase. Sin duda que, aunque no lo viera, aunque ella no lo viera, el Señor estaba obrando.
Y como decía, era un símbolo de poder en la mano derecha. Pero para que la humillación del Señor fuera mayor, ellos le pusieron una caña en su mano derecha. Una caña, algo frágil, débil, flexible ante el viento, sin valor. Cuán diferente, ponía yo acá, es esa caña con respecto al cetro del reino del Señor. Ese cetro que es firme y perpetuo, algo que es para siempre. Esa misma mano ensangrentada y marcada por el clavo de la cruz es la que hoy sostiene el cetro del dominio universal y de justicia. Dice el Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y qué bueno que si el Señor está con ese cetro delante de nosotros, no le pongo duda que al tener, como tenemos a Cristo en el corazón, en algún momento el Señor apuntó su cetro hacia nosotros. Y esa vida que perdíamos, esa muerte asegurada que teníamos, esa condenación que teníamos, desapareció en ese momento. Posteriormente le quitan la caña y con ella le golpeaban en la cabeza mientras le insultaban y le escupían. También junto a todo esto, los soldados hicieron varias cosas que podríamos pasar tiempo analizándolas y sacando muchas enseñanzas, pero que solo quiero mencionar brevemente, después que lo vuelven a sacar, a desnudar. Lo vistieron como un rey primero, pero en realidad estaban aparentando, estaban burlándose. Y trayéndolo hoy día, yo pensaba, muchos pretenden o dicen que Jesús es su rey. Sin embargo, hay muchos que parece que, o sin parecerlo, Cristo es su rey dentro de la iglesia, pero no en su hogar. A veces Jesús parece ser el rey delante de los demás creyentes, pero sin embargo, ¿qué pasa en el trabajo, en donde estudiamos, donde nos movemos? ¿Por qué parece que Jesús no es nuestro rey ahí? Parece ser el rey delante de los demás creyentes, como decía, pero no en otros ámbitos. Sin duda que esa corona de espinas lastimó y provocó dolor al Señor. Ahora yo me preguntaba, ¿qué creemos que pasa cuando aparentamos que Él es nuestro rey? ¿Qué siente el Señor? Tengo que hacerle realmente rey de mi vida. Y no solamente acá adentro, o en contacto con los demás hermanos, en cada ámbito de mi vida, en cada lugar donde voy. Y leyendo esto y haciendo esto, me daba cuenta y cuánto le estoy fallando al Señor, cuánto le fallo en este sentido al Señor. Lo alababan también, otra cosa que hacían, pero de labios hacia afuera. ¿Qué tema este, no? De labios hacia afuera. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a su pueblo, lo podemos ver, este pueblo de labios me honra, sin embargo su corazón está lejos mío? Salve, Rey de los judíos, le decían. Eran palabras de alabanza, pero en realidad era una burla. Se habla mucho del Señor de labios para afuera a veces. Muchos cantos, qué tema también, muchos cantos, muchas canciones, para muchos de nosotros a veces son solo eso, canciones. Yo me acordaba cuando se ponía esto, escuchar a Nelson cuando dijo, a veces algunas canciones, algunos himnos, los canto con temor, porque sé que no estoy cumpliendo con lo que estoy cantando. También alguien dijo por ahí, no me acuerdo quién, ahí un hermano decía, nunca los cristianos mentimos más que cuando cantamos. Dios es mi conductor, Él dirige mi vida. Ya ahí, yo pensaba, si yo fuera un judío del Antiguo Testamento, se abrían porque la tierra me tragaba, no le pongo ningún tipo de duda. Muchas decisiones también, hablando de labios para afuera, muchas decisiones nunca se llevan a la práctica. Ahora que venimos de época de campamentos, vienen las épocas de campaña. ¿Cuántas veces me puse
con todo, me levantó con todo lo que escuché y todo, y dije, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ser misionero, voy a hacer acá, voy a hacer allá. Y capaz que ese entusiasmo me duró un mes o hasta que llegué a la puerta de mi casa. O quizá proyectos que traté de llevar adelante y nunca los hice. Fue todo de labios para afuera. ¿Quiere decir eso? Que no había compromiso en el corazón. No había compromiso. Muchos testimonios también, y esto me pasa a mí, lo digo me hago cargo de lo que digo, lo digo por mí, pero a veces muchos testimonios suenan falsos. Lo veía por ahí escrito, lo busqué mientras usando los comentarios que uso, y también se ve que no estuve tan errado en lo que pensaba. Pero a veces escuchamos testimonios. No sé si recuerdan ese programa o han visto ese programa, El precio de la historia. ¿Conócenlo? Es un lugar donde compran llega gente a vender muchas antigüedades. Yo cuando fui de viaje me compré una dracma, algunos les dije. Y a veces llegan con cosas, hay un dicho de uno de los protagonistas que dice, hay uno que se llama Rick, que es el dueño, y viene otro y le dice, cuando le traen algo, medio... Y hay un dicho del tipo que dice, no lo sé, Rick, parece falso. En algún buzo lo podemos ver escrito, lo podemos ver en algún meme en Facebook, el que tenga lo puede ver. Pero a veces escuchamos cosas que tú dices, no voy a decir ni que sí ni que no, pero el Señor sabrá. También a veces puede pasar. El Señor merece nuestra dedicación total y verdadera, sin reservas. Y si mentimos de labios para afuera, el problema viene de adentro. No cabe ningún tipo de duda. Y de eso vamos a rendir cuenta. También se arrodillaban ante Él como en adoración. Pero también, esto era una farsa, movimientos sin sentido, solo simulaban adoración después de todo lo que le habían hecho. También a veces hoy día vemos muchos shows y espectáculos de adoración. Y lamentablemente a veces vemos cómo se están desviando al show, a las luces, ya lo hemos dicho, lo hemos nombrado muchas veces acá, al humo. Y sin embargo, si rascamos un poquito, vemos muy poca teología. Capaz que teología suena muy allá arriba. Bueno, muy poca Biblia, muy poca predicación de la palabra, muy poca predicación de la cruz, del sacrificio del Señor. Muy poco de eso, muy poco del cielo, muy poco del infierno. No, pasa que hablas del infierno o te dicen que sos loco o asustas a la gente. Bueno, si la gente se asusta cuando hablas del infierno, es un buen síntoma. Es un buen síntoma. Si te dicen locos, si se burlan, bueno, está, allá ellos. Quizás llegue el momento en que puedan creer, pero cuando la gente se asusta, si hablamos del infierno, ya es un buen síntoma. Y no es por asustarlo, simplemente porque es la realidad. Muy poca comunión real con el Señor, a quien muchas veces en esos shows llaman Rey. Y bueno, todas estas cosas pasaban en ese lugar donde el Señor era vituperado, donde el Señor estaban preparando el camino para el cual después, posteriormente, iba a tener que trasladar Él mismo su cruz hasta el Gólgota y derramar su sangre desde ahí hasta donde llegó, al lugar donde fue crucificado. Y ya para ir cerrando, yo ponía como conclusiones acá, tenemos retos por delante, y que tal vez que tenemos retos por delante. Darle al Señor el control de nuestra vida. Y ojo que cuando ponía esta frase acá, no digo me temblaba la mano porque lo estaba haciendo en la computadora, pero me temblaban los dedos porque, yo qué sé, no sé, si estuviera el Señor ahí, estaría parado al lado mío mientras voy poniendo la computadora y ¿estás seguro de lo que vas a poner? No porque esté mal el darle el control de nuestra vida al Señor, sino que le vas a dar el control de tu vida al Señor. Alabar de corazón, no de labios para afuera. A veces, yo que dirijo acá, a veces como otros hermanos, a veces vemos hermanos acá que bajan la cabeza en las canciones
Y al principio a mí me decía, si es una canción linda, un himno fuerte que levanta. Y a veces ese hermano levantaba la cabeza y veías los ojos colorados, llorosos. Ese hermano estaba alabando de verdad. No de labios para afuera, ese hombre estaba alabando de verdad. Entonces, hacerlo de esa manera. Adorar al Señor en espíritu y verdad. ¿Se acuerdan aquella canción del Puma Rodríguez que decía, Cristo te ama en espíritu y verdad? ¿Se acuerdan? Era una de las populares de él. Y es lo que Él busca de nosotros también, en espíritu y en verdad. No quiero sacrificios, le decía el Señor a su pueblo, quiero su corazón, quiero que me adoren de verdad. Es otro reto que tenemos. Tenemos que dejar que el mundo sepa que Él es en realidad nuestro Salvador y nuestro Rey. Vivir como Él quiere y como Él nos mostró que debíamos vivir. Dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Todos los versículos que puse hoy son reconocidos, pero por algo vuelven, por algo los repetimos, por algo nos acordamos. Y a veces si a veces andamos medio contra el piso, como hoy Matías también decía, como el Señor obra aunque no lo veamos, si a veces andamos contra el piso en todas nuestras situaciones o en alguna, tengamos en cuenta lo que nos dice Dios en Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Puedes estar golpeado? Por supuesto que sí. Algunos en este momento quizá cuando entraban por la puerta vienen golpeados. ¿Estás pasando por prueba? Por supuesto que sí. ¿Pasaste la prueba? ¿Te dolió? Obvio que te dolió. Pero confiad, dijo el Señor. En el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y consideremos a aquel que sufrió todo lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Por nosotros. Podemos estar contra el piso a veces. Podemos andar con la armadura media embromada. Podemos andar solamente con el escudo arriba y todo golpeado y lleno de flechas. Pero no importa. Esos son momentos que hay que pasarlos. Esos son momentos en que descubrimos que el Señor obra, aunque no lo estemos viendo. Y después el Señor se encarga de levantarnos. Que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y que sepamos que Él es nuestro Rey. Y que en el momento que nosotros le consideramos así, Él responde. Él no nos deja. Por algo pasó todo lo que pasó. Por algo le pusieron todo lo que le pusieron. Y sin embargo, en ningún momento salió palabra de su boca. Muchas gracias por escucharme. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, al estudiar tu palabra, al ver, Señor, lo que te hicieron, al ver lo que sufriste, al tratar de imaginar, Señor, cómo te veías vestido con esas cosas que te pusieron, nos avergüenza a veces, no nos da ni para imaginarnos, Señor, el amor que nos tuviste para venir a sufrir eso por nosotros. Gracias, Padre, porque detrás de cada objeto de esos con los que te humillaron, tú para nosotros lo vas a cambiar, el manto de justicia, el cetro de justicia con el que vas a gobernar, las coronas de gloria que nos das. Todo eso, Señor, fue por nosotros. Gracias, Padre, por la salvación que nos diste sin merecerla. Y porque estuviste dispuesto a sufrir todo eso sin abrir la boca, Señor. Padre, perdónanos, porque a veces mentimos con nuestro corazón, con nuestros labios. Pero, Señor, tú sos bueno, sos perdonador y nos levantas cuando estamos caídos. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos das cada día. Pedimos por cada uno de los que estuvimos acá, por aquellos que quisieron venir y tal vez por alguna razón no pudieron, por aquellos que están mirando desde su casa. Pedimos, Señor, por los campamentos que están terminando, por las campañas que se vienen, como decíamos hoy al principio, y que, Señor, que podamos mostrar como pueblo que tú eres el Rey, que tú eres el Salvador. Gracias por todo, Señor. Dejamos este momento en tus manos y que nos acompañes al regreso a nuestra casa. En el nombre de Jesús.
Amén.